Qué gusto reencontrarnos en este su programa, El Sabor del Saber. Y ahora nos acompaña una mujer fuera de serie, una ameritada científica. Sí, me refiero a Herminia Pasantes, que vamos a platicar sobre un tema de verdad apasionante, el funcionamiento del cerebro y además sobre las adicciones. Y quisiera invitarlos a ver su de verdad brillante trayectoria. Pues veámosla. Herminia Pasantes es una brillante bióloga, investigadora, catedrática y académica mexicana. Se ha especializado en fisiología, disciplina en la que destacan sus investigaciones de los mecanismos moleculares del edema cerebral. Cursó la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias, así como una maestría de bioquímica en la Facultad de Química, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en la investigación durante más de 35 años, colaborando primordialmente para el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y ocasionalmente para el Centro de Neuroquímica del Centro Nacional de Investigación Científica, el Laboratorio de Bioquímica de la Universidad de París, Pierre y Marie Curie, y el Departamento de Desarrollo Humano del New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities. Ha formado parte de los comités editoriales de las revistas de la Universidad Brandeis, de la Universidad de California y de la Universidad Estatal de Nueva York. Con nosotros, una muy destacada científica y distinguida mexicana. Bienvenida, maestra. Qué gusto, de veras que es un honor que esté con nosotros. Gracias, en este programa. Alejandro Ordorica, Marta Chapa, mucho gusto, le damos doctora. De veras la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues la escuchamos en Conecta. De verdad, yo me quedé sorprendida, emocionada de que una universitaria tan ameritada hablara de una forma tan sencilla de un tema tan complejo. ¿Qué es el cerebro y qué representa en la vida, maestra? Marta, y decir antes que Conecta es este gran encuentro entre maestros eméritos de la universidad, sí, que en este caso hablaron sobre la libertad y donde pues expresó realmente una ponencia magistral la maestra en estas interrelaciones de cerebro y libertad. Así es, qué bueno que lo puntualizas. Sí. Yo doy por hecho, pienso que todo el mundo sabe qué es Conecta, porque para mí fue realmente una experiencia muy linda y encontrar la maestra y saber que la universidad está trabajando de esa manera tan seria, tan comprometida como siempre, y que cuenta con personajes así igualmente comprometidos como usted. Así es que volvemos con ese deseo de saber qué es el cerebro, qué representa para la vida. Cuéntenos, maestra. Pues el cerebro, en mi opinión, es el órgano más fascinante del cuerpo humano. Si pensamos en todo lo que se les ocurra, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que creemos, lo que deseamos, todo está en el cerebro. Comparado con el cerebro, todo lo demás es bastante aburrido. El corazón, en el que luego la gente dice que está el amor, pues el corazón es una bomba aburrida que hace lo mismo todos los días, todos los segundos de la vida. En cambio, el cerebro tiene no solo, digamos, que su importancia fundamental en la vida del individuo, fundamental, sino que tiene esta cualidad de plasticidad, que es lo que ha permitido al hombre evolucionar hasta donde ha llegado. Digamos que en los principios básicos, el cerebro, el funcionamiento del cerebro humano, pues no es distinto del caballo o del ratón. Lo que yo leía, que usted decía en su libro, que el de Kant, yo dije, ¿cómo es posible que el de Kant, el de un animal, en cuanto a principios básicos, el cerebro de todos los mamíferos, digamos, pero incluso de vertebrados menos evolucionados, funciona de la misma manera, pero llega en el transcurso de la evolución un cambio expresamente en el cerebro y expresamente en ciertas zonas del cerebro, las zonas de la corteza, que a través de esta plasticidad que les digo, esta capacidad de
percibir lo que pasa en el medio externo, reaccionar en consecuencia de una manera inteligente. Eso es lo que ha hecho la enorme diferencia entre el mono y nosotros. Y usted dice ahí en su libro algo muy interesante, que uno piensa que es muy fácil definir la personalidad, ¿no? Que hablaba usted de 2 hermanos, muy interesante, y que aparentemente son iguales y que sí se hereda una genética, pero ¿en qué radica la diferencia? Eso me interesaría mucho que nos comentara. El carácter de una persona, en mi opinión, yo tendré que hacer constar que yo soy reduccionista, materialista, y que para mí todo, como dije hace un momento, absolutamente todo está en el cerebro. Hasta el alma y el espíritu, que se dice. El cerebro. El cerebro, muy bien. Lo que no podemos explicar en este momento en función del cerebro, que no es mucho en realidad desde el punto de vista del comportamiento humano, lo vamos a explicar, es decir, es una medida de nuestra ignorancia, pero no es que existan cosas metafísicas que nos hagan ser como somos. Otra vez, para una persona como yo, todo es físico, no hay metafísica, y todo se localiza y se podrá explicar en algún momento, no sé cuánto falte, mucho, pero se podrá explicar por el funcionamiento del cerebro. Entonces, para mí es siempre fascinante hablar de este tema, verdaderamente. Y doctora, ¿qué tanto se sabe del cerebro? ¿Es más lo que sabemos o lo que ignoramos? Oye, Alejandro, yo les voy a hacer una invitación. ¿Por qué no? Claro. Nos están pidiendo una pequeña pausa, maestra, para que, regresando, nos platique sobre este tema. Muy bien. Así es que vamos a una pequeña pausa y regresamos con este fascinante tema que de verdad, pues ya vieron que ahí radica todo y tenemos que estudiarlo y poner mucha atención en lo que sucede y, bueno, por supuesto, en esta conversación con la maestra Pasantes. Hoy aquí en El Sabor del Saber, justo una mujer que de verdad es una eminente científica, y ya estábamos hablando con ella de qué tanto conocemos del cerebro, y yo de una vez le pregunto, doctora, cómo se interrelaciona también esta situación tan tremenda, sobre todo en nuestros días, que son las adicciones, sobre todo las drogas. Conocemos mucho en el tiempo en que se empezó a estudiar el cerebro, digamos, con formalidad, digamos, tiempos de Cajal, digamos, a principios del siglo XX. Entonces, no tiene, digamos, que mucho más de un siglo el estudio ya científico del cerebro. Hemos avanzado mucho, pero cada vez, como sucede quizá en otras disciplinas, entre más conocemos, más preguntas se plantean y más problemas surgen. Y yo creo que el camino con todo y el avance tecnológico para conocer el cerebro en el detalle que nos gustaría es todavía largo. Sin embargo, pues bueno, en este momento, por ejemplo, cuando uno piensa en el desarrollo de las neurociencias, se encuentra a veces con temas que dan un poco de miedo. Por ejemplo, ¿lograríamos avanzar al grado de que alguien pudiera leer la mente? Fíjense, esa es la libertad más grande que tenemos. Yo puedo estar aquí, estar pensando de ustedes lo que quiera, y no sale Espero que esté de mi pensando cerebro. cosas muy lindas. Por supuesto, pero lindas o no lindas, son las mías. podemos leer, claro. Si en algún momento se pudiera descifrar el pensamiento, habríamos perdido completamente la libertad. Y yo, como lo veo, es que
podría ocurrir, podría suceder. ¿Es lo que está, digamos, en el ámbito de la inteligencia artificial también? Sí, así es, exactamente. Sería lo más avanzado que hay en este momento, actualidad. lo más avanzado. Y de las adicciones, pero doctora. exactamente, todavía tenemos que resolver otras cosas. Las adicciones son también una consecuencia de la plasticidad del cerebro. Las drogas vienen de los lugares más extravagantes, como de un plantío de amapolas en Afganistán o de un campo de marihuana en Oklahoma, pero tienen efectos sobre el cerebro porque sus moléculas se parecen mucho, son prácticamente idénticas a las moléculas que permiten el funcionamiento del cerebro. Entonces, lo que sucede es que estas drogas tienen relación, funcionan en vez de los neurotransmisores que son los causantes de nuestra felicidad. Claro. El percibir la felicidad, claro, viene del medio externo, de lo que nos rodea, de los estímulos que tenemos de nuestra comunidad, de nuestra propia autoestima, pero podemos crear felicidad artificial si hacemos trabajar esos sistemas del cerebro a través de una droga. ¿Y por qué? Porque esta droga va a trabajar en esos mismos sistemas, pero mejor. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace que la gente se sienta más feliz o feliz, aunque no haya ninguna razón para estarlo, o mucho más feliz, aunque tenga las razones que normalmente uno tiene. Yo recuerdo que usted hablaba justamente de la esclavitud. Exactamente. Del cerebro en ese sentido. Pero la esclavitud viene porque el cerebro se adapta. Otra vez aquí tenemos la plasticidad, en este caso tal vez trabajando en nuestra contra, porque sería magnífico poder usar las drogas sin riesgo, sería verdaderamente sensacional. El riesgo es que el cerebro se acostumbra a recibir la droga y en lugar de hacer su droga interna, su mecanismo bioquímico de generación de felicidad interno, entonces dice, bueno, venga lo que viene de afuera, no me cuesta ningún trabajo, no tengo que gastar ninguna energía, entonces que me sigan dando esas sustancias que son las mismas mías, pero que trabajan mejor y que no me cuestan nada. Y entonces el cerebro deja de hacer las cosas que está haciendo, sus propios químicos, y depende de la droga. Qué barbaridad. Entonces, por eso cada vez se necesita tomar más para tener la misma sensación. Exacto. Y en el momento en que la droga desaparece, porque se metaboliza, la gente tiene un profundo sentimiento de infelicidad que le hace buscar la droga más fuerte, en la forma que sea para librarse de ese problema de angustia y desesperación. Pues qué cosas tan interesantes nos ha comentado, maestra, de verdad, y además para lo que estamos viviendo en estos días tan difíciles, hoy día, ¿no?, con tanto joven adicto. En verdad yo pienso que lo que estamos aquí tocando son temas torales para el ser humano. Estamos platicando con doña Herminia Pasantes y regresamos en un momento. Pues estamos fíjense, en el último bloque, qué barbaridad, cuando uno está contenta, escuchando cosas tan profundas, se va el tiempo más rápido, maestra, de verdad. Y fíjese que ahorita que contaba eso, vino a mi mente algo que yo estudio budismo tibetano, y fíjese que en esta materia, en esta disciplina, encontramos que todo está aquí en la mente. Es algo muy, muy interesante, porque usted me ha remitido a eso justamente, porque por eso me ha gustado tanto, porque le dan una importancia muy grande a lo que pensamos básicamente. Y fíjese que nos contaba nuestro maestro que en los deportes extremos, en la propia meditación, uno puede alcanzar esos momentos de gran lucidez, de gran este nirvana, esta tierra
hermosa y llena de luz, pero hay que trabajar. Y yo creo que los jóvenes es lo que en algún momento quieren las cosas muy rápidas, ¿no? Muy, ¿verdad, Alejandro? ¿Tú qué piensas? Y bueno, sobre todo a hablar de cómo sustituir o resolver ese problema tan grave de las adicciones, doctora. Pues no queda más que la fuerza de voluntad en el caso de una persona que ya está adicta. ¿Y sí se puede con la pura fuerza de voluntad? Bueno, hay hay ayuda, pero en general lo que se tiene que hacer, como con todas las adicciones, es ir dejando que el cerebro vaya quedando libre de la droga y vaya haciendo sus propias drogas. ¿Cuáles serían esas propias drogas? Son neurotransmisores del tipo de la dopamina, de la norepinefrina. Por eso hacer mucho ejercicio es bueno, ¿verdad? No, y a mí me encantó lo que dijo la doctora, ahora sí que en Conecta, que dijo que una manera de producirlas era enamorarse. Es lo que yo digo a los jóvenes, que una manera relativamente inocua, vamos a decir, de alcanzar esa felicidad es el enamoramiento. El enamoramiento tiene los mismos mecanismos que las drogas, funciona en las mismas zonas cerebrales, a través de los mismos tipos de neuronas y con la misma química. Entonces, todos sabemos que esa especie de high que se tiene en el enamoramiento, pues no es tan distinto del que se obtiene con las drogas. Aunque a veces están los riesgos del desamor, doctora, también. Por supuesto, están los riesgos del desamor, por eso decía que era relativamente inocua, porque es tan adictiva como las drogas, todos lo sabemos. Cuando las personas están en ese estado de enamoramiento, lo único que quieren es estar cerca, y en el momento en que no están cerca o que tienen el temor de que se vaya a perder ese sentimiento, pues entran en problemas, en infelicidad tan grande como la infelicidad de las drogas. Oiga, doctora, ¿y qué tan cierto es que el amor también es bioquímico, que dura un determinado tiempo? Pues otra vez yo digo, el amor, como todo, es bioquímico y bioquímica cerebral. Sí, pero es cierto de esta duración. Se han hecho estudios, bueno, yo vengo diciendo esto del amor desde hace muchos años, nunca me imaginé que algún día alguna fundación seria, digamos, o una universidad, una academia, pudiera dar dinero para estudiar el amor. Pues ya pasó, se está estudiando, se está viendo cuánto tiempo dura aproximadamente ese estado así de elevación del enamoramiento, y lo calculan entre 3 y 18 meses. Tan poquito, no me diga. Bueno, pero inmediatamente hay que buscar otro, pues. Bueno, o volverse a enamorar de la misma. Claro. Eso, quién sabe, porque es más complicado, porque se van acostumbrando las neuronas, ese es un fenómeno bien conocido, se van acostumbrando, se van desensibilizando, y entonces es difícil. Doctora. Es que no se podría vivir en esa pasión eterna con la misma persona. Yo creo que ahí sí hay que cambiar. Por supuesto, hay diferentes formas de amor que usan diferentes neurotransmisores que también ya se está conociendo. Son más parecidos a lo que proporcionaría, vamos a decir, la marihuana, sentimientos como más tranquilos, mientras que lo de la fase inicial, esa del enamoramiento, se parece más a las anfetaminas o a drogas de esa naturaleza. Ya se está estudiando mucho, es muy interesante. Pues la volveremos a invitar muy pronto. Y los sabores, ¿verdad? Para que nos cuente, porque nos deja un poco o un mucho preocupados de esta duración así tan... Tengo que contar de las neuronas espejo, que es también un tema fascinante. Cuente, eso es muy Esas largo. neuronas espejo son unas neuronas que reaccionan ante expresiones gestuales. Es decir, ¿por qué se enamora uno de uno, que generalmente no es el mejor para nada? Y no de todos los 250 otros o 25,000 que podría haber. Pues aparentemente estas neuronas espejo
reconocen o reaccionan ante gestos, ante expresiones gestuales, ante la mirada, y eso explica todo. Eso explica por qué uno se enamora de uno y no de todos los demás, porque nuestras neuronas reaccionaron a algo que es aparentemente gestual de la otra persona. Mire qué fascinante, y yo creo que, como usted bien dice, hay que investigar mucho más sobre el cerebro. Falta mucho todavía. Claro, sobre y sobre muchos otros, porque luego pues tenemos la parte, digamos, más triste, que es todo el asunto de las enfermedades neurodegenerativas, de los cambios en la vejez, pero pues me tendrán que invitar a hablar de todo eso. Sería de verdad la depresión de nuestro tiempo tan extendida, que eso también habría que platicarlo. Es un tema muy importante, y sobre todo lo importante en ese caso es que las personas sean conscientes de que se trata de una alteración patológica que requiere y que se resuelve con una medicina. Fíjese, eso es bien Entonces es importantísimo eso. No lo que uno dice, la depresión, así, una depresión seria, una depresión orgánica, es una enfermedad tan real como romperse la cadera, y necesita el apoyo médico del psiquiatra, que como digo, el psiquiatra es como un gastroenterólogo o un cardiólogo. Uno tiene que ir con el mismo con la misma actitud, y se resuelve con las medicinas, le cambia la vida a la gente. Fíjese, eso es muy importante, escúchenlo. Maestra, ¿y qué nutrientes necesita el cerebro? Cuéntenos para estar... ¿Alicientes? Nutrientes. Nutrientes. Así ya en plano de los sabores, maestra, porque ya nos queda un minuto. Además, Marta, porque cerca del cerebro, paradójicamente, está el olfato y el gusto. Así es. Claro. ¿Habrá algunos nutrientes? Porque ya nos estamos casi despidiendo, Alejandro. Sí. Proteínas, vitaminas, carbohidratos para la energía. El cerebro es el órgano que usa la mayor cantidad de energía del cuerpo. Entonces hay que tomar carbohidratos, proteínas. No cigarros, no alcohol. ¿Y cuál es su platillo favorito de usted, maestra? Uy, pues yo diría que un mole de Oaxaca negro. Ay, que es una salsa verdaderamente untuosa, deliciosa, que se puede servir en cualquier mesa del mundo. Un mole de esos tiene un lugar que no desmerece de ninguna otra cosa. Rufino Tamayo lo servía mucho en París. Sí. Alejandro, tenemos unos segundos. Unos segundos nada más. Esta visión que ya se mencionaba del Dalai Lama, de que hay que aprovechar el cerebro, cuya mejor o mayor virtud sería la sabiduría, dice él, contra lo que dice este famosísimo escritor Bernard Shaw, que dice que un cerebro necio puede convertir a la filosofía en tontería y al arte en pedantería. Ese Bernard Shaw ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Maestra, ha sido de verdad un privilegio, un gusto, platica tan sabroso, un tema tan complicado, y ya lo vieron ustedes. Y que tantas cuestiones y conocimientos tienen. Muchísimas gracias generosamente por la estar comparte aquí. Usted con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. De verdad nos da muchísimo gusto compartir la sabiduría de nuestros invitados. Aquí los esperamos la semana entrante con más sabores y más saberes. Muchas, pero muchas gracias. Necesitamos una hora, no una 2 hora horas. cada semana. 2 horas para...